Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor... Quienes estamos aquí presentes en esta mañana, hemos escuchado, hemos leído, o quizás hemos estado envueltos sobre la situación que se encuentra actualmente entre las iglesias del Señor. Y me estoy refiriendo, hermanos, a los cambios que hemos visto últimamente. Últimamente, entre nosotros, las iglesias del Señor, ya se ven obviamente cambios que hace tiempo atrás nosotros predicábamos en contra, nosotros enseñamos en contra de estos cambios. Sin embargo, hoy en nuestros días algo ha ocurrido que ahora ya los estamos apoyando. Los cambios que hemos visto son cambios que últimamente no solamente se han escrito en boletines, pero también en periódicos, no solamente en periódicos de la cristiandad o de la hermandad, sino que también en periódicos públicos. Como que ya estas personas quienes han hecho estos cambios han agarrado más fuerza en declarar abiertamente su error en el cual se encuentran y que ya no tienen vergüenza. Y todos aquellos quienes leen y escuchan de estos cambios y que les llaman y les quieren hacer saber de estos cambios, como ellos tampoco ya no quieren escucharnos, ya no quieren hablar con nosotros. Y incluso en aquellos quienes tienen el celo de predicar y enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, son juzgados como pleitistas, son juzgados como divisionistas, son juzgados como personas quienes no tienen amor. Sin embargo, ellos no son pleitistas, ellos no son divisionistas, ellos sí tienen el amor. Y es solamente opinión de ellos concerniente a estas cosas, porque el amor se puede ver en la Biblia de diferentes maneras. E incluso yo he estado presente ante personas quienes han predicado temas concernientes a cosas que están ocurriendo y han concluido con esta oración: yo espero que todos nosotros quienes estamos presentes nos podamos tener amor uno para con el otro. Y me pregunto yo, bueno, ¿de qué amor está hablando dicha persona, dicho predicador? ¿Estará hablando el amor que cierra los ojos y deja que todo pase aunque sea error? ¿Será ese el amor del cual está hablando el predicador? Ese es el amor que me da a entender a mí, del cual está hablando, porque al hablar y desarrollar su tema, miramos nosotros que él entonces quiere que no se hable nada en contra de aquello lo cual se está manifestando como error. Pero la palabra del Señor dice que debemos de hablar y debemos de enseñar concerniente a estas cosas. El amor también se manifiesta cuando uno amonesta y disciplina a su hijo, ¿o que no es así? El amor se manifiesta de diferentes maneras. Por lo tanto, quiero que escuchen y que miren la definición del amor concerniente a las raíces y motivos de cambio, porque eso es lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana: las raíces y motivos de cambio en la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y yo no creo que esto es algo espantoso para cada uno de nosotros quienes estamos aquí en esta mañana, porque la mayoría de nosotros quienes estamos aquí en esta mañana somos
ministros, somos predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que los pasajes que voy a mencionar hoy esta mañana no son pasajes nuevos, no van a ser sacados de otro libro, únicamente de la Biblia, y por lo tanto usted como ministro de la palabra del Señor quizás ya se los sepa de memoria. Sin embargo, son pasajes que necesitamos que estudiar y ver para que miremos nosotros la severidad en la cual se manifiestan estos pasajes, para que miremos nosotros que es necesario que usted y yo tengamos el mismo celo y no vengamos a caer en los errores que miramos o leemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablando de cambios, hablando de innovaciones, nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y comenzar a enumerar diferentes cambios que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis capítulo 4 de dos hermanos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Y miramos nosotros que en Génesis capítulo 4, allí miramos en donde Dios, según Hebreos capítulo 11, versículo 4, en donde Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue más excelente que la ofrenda de su hermano Caín. Y si leemos nosotros Génesis capítulo 4, miramos nosotros en donde la palabra del Señor nos enseña que Caín trajo del fruto de la tierra. Pero cuando se habla concerniente a Abel, dice que Abel trajo lo primogénito, lo gordo, aquello lo cual él había recibido instrucción de Dios que era necesario traer. Nosotros, por medio de estos textos que encontramos en Génesis capítulo 4, recogemos por medio de inferencia, por implicación, de que, número uno, de que Dios en un tiempo le había descrito, les había hablado a ambos hermanos y les había dicho cómo quería él que le adoraran. Dios les había comunicado exactamente lo que él demandaba y lo que él quería de cada uno de ellos. Sin embargo, Caín decidió cambiar la manera en cómo Dios le había dicho que él le adorase a él. Así como lo hicieron los israelitas en numerosas veces a través del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Un profeta de Dios que viene a demostrar y viene a enseñar en cómo el pueblo de Israel vino y trajo lo cojo, aquello lo cual no era limpio, aquello lo cual estaba quebrado, aquello lo cual Dios no les había pedido. Y en esa manera ellos vinieron a cambiar la manera en cómo Dios les había exigido a ellos que le adorasen a Él mismo. De tal manera que Dios dice, ¿le llevarán esto a su gobernador? El ejemplo, miramos nosotros que Caín vino y trajo algo de lo que él había recogido, pero no de lo primero. Entonces ahí miramos una innovación, miramos un cambio en lo que Dios había establecido. Por lo tanto, cuando Dios entonces lo aceptó, porque Abel había obedecido y había hecho exactamente como Dios le había demandado. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos el privilegio para cambiar, nosotros no tenemos el privilegio para hacer lo que nos da la gana a nosotros, sino que nosotros tenemos únicamente que obedecer a nuestro Dios y hacer las cosas tal como Él lo manda en cada aspecto de adoración que el Señor nos ha dado. Ahora, en Génesis capítulo 4, pregunto yo al texto, ¿cuál es la raíz sobre el cambio que hizo Caín? No muy bien declara el texto o el pasaje concerniente a la raíz, sino que se deja la imaginación de nosotros en qué sea la raíz, en por qué Caín vino a cambiar aquello lo cual Dios le había dado. ¿El motivo? Tampoco nos da el texto el motivo en por qué Caín vino a cambiar lo que Dios le había dado. Sin embargo, podemos deducir de este texto de que Caín no estuvo conforme en lo que Dios le dijo, sino que él, teniendo otras ideas y queriendo implementar estas ideas en la oración, vino a hacerlo y recibió severa consecuencia concerniente a aquello. Pero lo que miramos ahí un cambio sobre la adoración hacia Dios. Pero ¿qué de Aarón?
Aarón fue un hombre que Dios escogió para que le ayudase a Moisés. Moisés fue un hombre que Dios escogió para que él fuese a Faraón y para que así él se presentara ante Faraón y pudiese argumentar ante Faraón aquellas cosas que eran necesarias para que pudiese librar el pueblo de Dios. Y cuando Dios escoge a Moisés, Moisés entonces dice, Señor, pero yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto otro. Finalmente Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar. Y Dios le dice, bueno, yo hablaré por medio de tu hermano Aarón. Y Aarón entonces también fue escogido para que fuese y ayudase a Moisés. Y para que Moisés entonces pudiera ejecutar aquello cual Dios le había dicho. Y Aarón enseguida de él, escuchando lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había comunicado mediante esos tiempos cuando él se presenta ante Faraón. Y digo esto porque Aarón entonces entendió perfectamente, miró el poder de Dios, escuchó la voz de Dios cuando le habló a Moisés. Aarón no era un ignorante concerniente a las cosas que Dios le había encomendado a Moisés que hiciese. Sin embargo, cuando Aarón y Moisés sacan al pueblo de Dios de esclavitud, en Éxodo capítulo 11 en adelante que nos habla de esto, llega un tiempo cuando Moisés va al monte y se tarda en bajar de aquel monte y entonces el pueblo, Éxodo capítulo 32 y versículo 18, le pregunta a Aarón y le dice a Aarón, Moisés ya tiene tiempo de estar en el monte hablando con Jehová Dios, por lo tanto nosotros queremos que tú nos hagas un becerro de oro, que venga para que nosotros podamos adorarle. Y Aarón, entonces él dijo, recoja todo aquello lo cual es necesario para que yo les venga a fundir un becerro de oro. Y en el capítulo 33 de Éxodo, miramos nosotros en donde allí viene a ocurrir todo. ¿Qué vemos aquí? Vemos un cambio en la adoración hacia Dios. Dios había sacado el pueblo de Egipto, un pueblo en donde se adoraban multitudes de dioses, un pueblo que era politeísta. Y miramos nosotros entonces, este pueblo adoraba a muchos dioses, pero no al único Dios. Y Dios ya estaba preparando al pueblo de Dios, a su pueblo, que él había escogido en Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante, que les había dicho que ellos eran su tesoro especial. Los estaba preparando ya para que ellos viniesen a ser un pueblo en donde se adorase solamente a un solo Dios, monoteísta. Y miramos nosotros en donde Dios le comunica esto por medio del tabernáculo. Y Dios entonces le da el diseño del tabernáculo para que el pueblo y Moisés y todos miren en cómo se debe adorar a solamente a un Dios. Sin embargo, miramos nosotros que esto no se llevó a cabo. Y en Éxodo capítulo 33 miramos nosotros en donde Moisés le pregunta a Aarón que qué fue lo que pasó. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 33 y versículo 22, porque note lo que dice ahí en este texto. Éxodo capítulo 33 y versículo 22. Perdón, capítulo 32 y versículo 22. Éxodo capítulo 32 y versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Aquí miramos nosotros la raíz en por qué hubo cambio en la adoración hacia Dios. Número 1, porque el pueblo de Dios estuvo inconforme con aquello lo cual Dios les había encomendado. El pueblo de Dios estuvo inconforme en cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y por lo tanto, miramos nosotros que la presión del pueblo vino sobre Aarón y Aarón entonces vino a hacer aquello lo cual estaba equivocadamente. La raíz, número 1, la presión del pueblo, la inquietud del pueblo, la raíz en por qué Aarón vino a hacer aquello lo cual él se le sugirió que hiciese, que estaba equivocadamente, es porque no tuvo convicción de las cosas que dio cuando Dios se apareció a Faraón y cuando Dios hizo todo aquello.
Hermanos y amigos, Aarón era un hombre que vino a ver, así como el pueblo de Dios, que vino a ver las cosas que Dios hizo para este pueblo. Sin embargo, miramos nosotros que este pueblo, aún así, viendo y mirando las cosas, ellos no hicieron lo que Dios les pidió y les mandó. Pero ¿qué podemos decir de otros ejemplos del Antiguo Testamento? Podemos nosotros nombrar Levítico capítulo 10 y versículo 1 en adelante, en donde también miramos un cambio en la adoración hacia Dios. Y en esa ocasión Dios se manifestó de una manera que el pueblo pudo ver el fuego descender del cielo y donde estos hombres fueron consumidos. Y que de la manera en como el pueblo de Israel en 1 Samuel capítulo 8 vino a querer escoger a un rey. Ya no querían ser gobernados, dirigidos por Dios. Estaban ya rechazando a Dios, ahora querían a un hombre, porque querían hacer como las demás naciones. Entonces miramos nosotros todo esto que el Antiguo Testamento nos enseña concerniente a innovaciones, concerniente a cambios que ocurrieron en el modelo, en el diseño que Dios le da al pueblo, en cómo ellos deben de adorarle a Él mismo. Pero pregunto, ¿pero qué de hoy día? ¿Qué de hoy día? Hoy día miramos nosotros que esto sigue y continúa en la iglesia del Señor. Porque el Señor ya desde el principio nos ha dado un modelo, un diseño en cómo debemos de adorar a nuestro Padre Celestial. Y nos dice Juan capítulo 4, versículo 24, de que nosotros debemos de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros entonces le adoremos a Dios en espíritu y en verdad, quiere decir que esta adoración no es vertical, sino que, no es horizonte, sino que es vertical. Nosotros entonces venimos a adorar a Dios de la manera en como Dios nos ha encomendado a nosotros. Y nosotros leemos dentro del Nuevo Testamento en la manera en como Dios ya nos ha dejado en cómo le vengamos a adorar hacia Él. Sin embargo, a hoy en día miramos nosotros que gente está inconforme. ¿Qué es lo que ha cambiado la mente de aquellas personas que ahora vienen a pregonar fuertemente que se deben de usar instrumentos musicales dentro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que viene a arder en la mente y corazón de aquellas personas quienes enseñan que la cena del Señor ahora se puede tomar el sábado por la noche? ¿Qué es lo que viene a estar en la mente y corazón de aquellas personas quienes ahora enseñan que está bien que la mujer pueda ejecutar un puesto de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Hermano, usted que se encuentra aquí, predicador de la iglesia del Señor, si acaso ha cambiado su mente en la manera en cómo se adoraba al Señor en un tiempo y ahora es más flexible en la adoración en que usted está demostrando y enseñando a la congregación a la cual usted le predica, ¿qué es lo que le ha cambiado su mente? ¿Qué es lo que le ha cambiado su mente? ¿Es acaso la investigación y el estudio profundo de la palabra del Señor? ¿O es solamente algo que está repitiendo como un perico de otras personas quienes escriben y anotan en los libros que venden ciertos cambios? Porque nosotros, la iglesia hispana, hermanos, tenemos la costumbre de imitar a nuestros hermanos anglos. Y nuestros hermanos anglos, algunos de ellos, no todos, ya poco a poco están cambiando y torciéndose en la doctrina que ellos enseñan. Ya tenemos libros por Rubel Shelby, ya tenemos libros por Lynn Anderson, ya tenemos libros por Joe Beam, ya tenemos libros por otros autores quienes están escribiendo y poco a poco están enseñando y escribiendo en la manera en cómo nosotros equivocadamente hemos adorado a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios por muchos años. Y la raíz que yo veo en todo esto, hermanos, son dos. Y la encontramos nosotros en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, note lo que dice.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dos raíces que yo encuentro que el apóstol Pedro nos está enseñando en por qué se han resultado cambios dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Número uno, porque entre nosotros nos encontramos muchos indoctos. En otras palabras, personas quienes ignoramos concerniente a la palabra de Dios. Y no quiero que se sientan ofendidos por lo que digo, ni tampoco que se sientan que yo soy superior a ustedes por lo que digo, porque la palabra del Señor nos enseña que esta es la razón en por qué se viene a malentender, se vienen a desviar del camino del Señor. A lo menos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5, versículo 11 en adelante, el profeta dice que por causa de la ignorancia del pueblo, ellos vinieron a desviarse del camino de Dios. Y aún también miramos nosotros que más adelante se habla concerniente a la ignorancia de las palabras de Dios. Y la ignorancia viene a consecuencia de no estudiar, de no meditar. En el libro de Jueces, vez tras vez miramos nosotros que ahí había gente que no conocía a Jehová Dios, y por lo tanto, porque no conocían a Jehová Dios, entonces cada quien hacía lo que le daba la gana. Cuando no se enseña, cuando no se estudia la palabra del Señor, entonces esto trae consecuencias. Y Pablo y Pedro nos enseñan que es necesario que nosotros crezcamos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. La segunda carta de Pedro es una carta que habla sobre los falsos maestros. Y esa carta es una carta en donde en varios pasajes de allí miramos nosotros que se usa la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. El apóstol Pedro está enseñando de que él quiere que cada persona allí venga al conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra del Señor es la única manera en cómo uno va a hacer las cosas correctamente, porque entre más entiendo y entre más aprendo de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo dividir correctamente la palabra de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo que tenía el encargo de predicar la palabra del Señor, que él no fuera una persona que tuviera vergüenza, sino que fuese una persona que estudiara la palabra del Señor diligentemente, para que así pudiese trazar, para que así pudiese usar la palabra de Dios correctamente. Y vuelvo a repetir, una de las raíces en por qué la iglesia del Señor está cambiando en su adoración es porque somos indoctos algunos, somos ignorantes de las cosas del Señor. Y cuando somos ignorantes, mal aplicamos, torcemos las escrituras que están delante de nosotros. Déjenme decirles de un caso, y voy a mencionar nombres, porque he hablado con ellos y les he dicho sobre estas cosas. Y que nadie me juzgue en decir que, hermano, ¿por qué mencionó el nombre del púlpito? El apóstol Pablo, cuando él miraba hermanos que estaban en contra y equivocados y predicando el evangelio, y cuando él les amonestaba varias veces, él los nombraba por nombres. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18, él nombra nombres. 2 Timoteo capítulo 4 y versículos 16 y 17, él nombra nombres. Solo que al nombrar nombres no estoy equivocado y tengo autoridad en la palabra del Señor para hacerlo. Y más que todo he hablado con esas personas privadamente y les he dicho concerniente a el error que se encuentra. Últimamente usted ha encontrado en su internet o email en donde Oak Hills Church of Christ, Oak Hills Iglesia de Cristo ha cambiado ya su nombre. Y allí en Oak Hills se encuentra un predicador, hermano David Padilla. Le hablé a David Padilla y le dije yo, hermano, ¿estás tú a favor a lo que están haciendo estos hermanos en cambiar el nombre y añadir instrumentos musicales dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Y él me dice, hermano, es que tú mal entiendes lo que se está haciendo. Le dije, ¿qué? ¿Cómo se va a malentender un artículo en el periódico en donde sale Max Lucado hablando en contra de esto? Y él abiertamente dice que van a cambiar el nombre y que van a usar instrumentos musicales.
David Padilla me dice, hermano, es que todavía estoy orándole al Señor para que me venga a iluminar. Iluminar, le dije. Le dije, David, fuiste 2 años a Sunset, Escuela de Predicador. Fuiste casi 3 años a ACU, Abilene Christian College. ¿Y todavía esperes que el Señor te venga a iluminar el camino? Le dije, estos son temas sencillos, temas fundamentales, temas rudimentales que tú ya debes tener convicción en lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué crees tú sobre los instrumentos musicales? No contestaba. ¿Qué crees tú sobre el cambio del nombre de Cristo? No me contestaba. Hermano, para mí, esa persona es una persona indocto. Es una persona ignorante de las Sagradas Escrituras. Porque si aún todavía está esperando que Dios le revele. Y entonces cuando él me dijo, le dije, entonces, ¿estás enseñando doctrina calvinística? Porque en la doctrina calvinística se espera que Dios le venga a iluminar la mente, el corazón, para que así él pueda darse cuenta en qué es lo que tiene que hacer. Nosotros ya no estamos viviendo bajo esos tiempos. Nosotros tenemos la palabra del Señor y la palabra del Señor debe ser la norma. Todo lo que nosotros debemos de hacer en Cristo Jesús, ya sea de hecho o por palabra, debe de ser por la autoridad de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice que nos da la autoridad para que nosotros podamos predicar con denuedo, para que nosotros podamos hablar con denuedo, para que nosotros con toda autoridad podamos hacer lo que estamos haciendo y no escondernos de nadie, sino que lo hago porque sé bien de que Dios me ha mandado que yo debo hacer aquello. Hermanos, una persona ignorante, de la cual el apóstol Pedro está hablando aquí, es una persona que no ha llegado al conocimiento. Es una persona como de la cual el apóstol Pablo habla en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Noten, aún existían en aquel tiempo hombres así y ahora también existen de esta manera. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están estudiando, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a convicciones. Nunca llegan al conocimiento pleno de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la cual debemos de estudiar, y una vez cuando la estudiemos, entonces nos va a dar convicción en aquellas cosas que nosotros debemos desarrollar con toda autoridad. Estas personas son personas que siempre están estudiando. Y estas personas son personas quienes imitan a otros y no por sí mismos hacen investigación. ¿Qué tantos de nosotros caímos en este error? No queremos estudiar. Queremos la vida buena, pero no queremos quemarnos las pestañas. No queremos quebrarnos el cerebro. No queremos nosotros estudiar lo que vamos a enseñar, lo que vamos a predicar. No queremos nosotros masticarlo y sacarle el sabor y que ese sabor se venga a penetrar dentro de nuestra mente y corazón para que nosotros podamos predicar con denuedo y con autoridad. ¿Qué tantos de nosotros preferimos mejor usar material de otras personas para que así tengamos tiempo para otras cosas? El Señor nos ha llamado a nosotros para predicar la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros, en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Note lo que dice. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Tú te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Cuando nosotros como ministros del Evangelio del Señor lleguemos a predicar la palabra del Señor, cuando nosotros como ministros del Señor vengamos a reprender, a exhortar, a redarguir, se lleva conocimiento de la palabra del Señor para que como doctores nosotros podamos aplicar la palabra de Dios de tal manera que ayude a la persona. Y esto es lo que muchas de las veces malentendemos las personas que escuchan. No, pues el hermano allá enfrente está regañando y el hermano allá no tiene amor, no le importa nada en lo demás.
Cuando nosotros miramos a un hermano o una hermana en error y vamos a enseñarle y a predicarle la palabra del Señor, ese es el amor de Dios para con ellos. Cuando uno entonces lo deja que haga lo que le dé la gana, entonces ahí no está el amor. No está el amor de Dios, porque para poder ver a Dios se necesita la santificación, ¿que no es así? Para que nosotros podamos ver el rostro de Dios, necesitamos que ser santos y sin mancha. Y si nosotros entonces no entendemos eso, y si nosotros entonces permitimos que la mancha y el pecado esté en nuestra vida, y no queremos amonestar y no queremos arredargüir a la persona, entonces, ¿qué de bien estamos haciendo? ¿Qué de bien estamos haciendo? Somos inútiles para el Señor, porque el Señor quiere a personas que sean atalayas, que cuando miren el daño, que cuando miren el peligro, Él pueda predicar todo el consejo de Dios, y para que la sangre de ningún miembro del cuerpo de Cristo Jesús caiga sobre Él. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24 en adelante: yo estimo mi vida, yo no la estimo, sino que yo predico el Evangelio y les he predicado todo el consejo de Dios para que ninguno de la sangre de ustedes caiga sobre mí. Pero para poder predicar, para poder enseñar y para poder hacer todo esto, necesitamos que tener conocimiento en la palabra del Señor. Necesitamos que tener conocimiento de la doctrina de Dios. Pablo le dice a un joven llamado Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de Dios. 1 Timoteo 4:16. Pero noten también que la palabra del Señor nos enseña a nosotros en segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, lo siguiente: son indoctos. Déjenme comunicarles un punto final sobre este punto, indoctos. La persona quien es ignorante en la palabra del Señor y que no tiene su firmeza en ella, hoy en día, hermanos, ha salido esto que se ha llamado la nueva hermenéutica. Y yo lo he oído y lo he leído en diferentes boletines. Recibo un boletín de Ponca, Oklahoma, en donde este ministro de allí dice que ya está cansado de oír de las tradiciones de los hombres y comienza a nombrar varias cosas allí. Mañana les traigo el boletín para que lo podamos leer juntos. Pero unas cosas que me llamó la atención allí dice: tradiciones de los hombres, los 3 pasos para establecer autoridad. Y lo dice y lo enseña, porque la nueva hermenéutica no reconoce esos 3 pasos para establecer la autoridad. Los 3 pasos son mandamientos directos de la Biblia. El segundo es ejemplos de la Biblia. Y el tercero es la inferencia, de inferir del texto ciertas cosas. Esas son las reglas que se nos han enseñado a nosotros desde el principio. Esa es la antigua hermenéutica, en donde nosotros recogemos la autoridad de la Biblia para que así podamos predicar y enseñar con ella. Sin embargo, hoy en día, la nueva hermenéutica combate en contra de la antigua hermenéutica, y el hermano ignorante y indocto entonces es arrastrado por esta enseñanza, en la cual dice que no es necesario la lógica y el razonamiento para poder deducir del texto lo que Dios nos quiere enseñar, que no debemos de persuadir, no debemos de razonar con la gente. Es contrario a lo que la palabra se nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 4, el apóstol Pablo dice que Satanás forma argumentos en nuestra mente y el Hijo de Dios tiene que ir y combatir en contra de esos argumentos que se han formado en la mente de la persona. Y es por esto que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 3 dice que él discutía y persuadía. ¿Con quién? Con la mente de aquella gente que se encontraba delante de él. Hechos capítulo 18, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo persuadía y razonaba cada día con aquellos que se encontraban en las sinagogas. Son con palabras de Dios que venimos nosotros a inculcar en la mente de la persona, en aquellos que vengan a cambiar su manera de vivir. Y cuando somos ignorantes de la palabra del Señor, no tenemos el poder para hacerlo. Satanás es astuto. Y él va a usar también su herramienta con sus ministros para que hagan lo mismo. Hermanos, hermanas,
nosotros necesitamos que entender que necesitamos que estar listos, preparados en la palabra del Señor. Así que una de las raíces que miro yo hoy en día, en lo cual está causando este cambio y este peligro en nuestro cuerpo de Cristo Jesús, es nuestra ignorancia de la palabra del Señor. Amonestamos a nuestros miembros, amonestamos a aquellos que le estudian y enseñan la palabra, pero ¿qué nosotros? Nosotros los predicadores en ocasiones también, en todos los sábados no levantamos la Biblia, no la leemos, y nomás cuando se llega ya cerca el domingo, el sábado andamos acudiendo para preparar siquiera un sermón, y no nos preparamos, no estamos masticando aquello lo cual Dios nos ha dado, para que salga del corazón. Segundo, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, la siguiente palabra es inconstante. Inconstante. Esta palabra significa que no hay ningún tipo de fundamento en la persona. No hay ningún tipo de fundamento. No hay convicción. Y puede ocurrir en la persona. En uno de ellos fue él mismo. Y a lo mejor por eso lo escribe Pedro. Porque él se dio cuenta y él vino a pasar por una experiencia de que ahora él está enseñando y predicando de que es necesario tener un fundamento. El apóstol Pablo y Bernabé fueron a la región de Galacia. Ellos predicaron el Evangelio. Y cuando ellos llegan a su congregación en Antioquía, Hechos capítulo 14, versículo 26 en adelante, miramos nosotros que el apóstol Pablo y Bernabé venían gozosos porque habían predicado el Evangelio. Se lo predicaron primeramente a los judíos rechazaron aquello, Hechos capítulo 13, versículo 44. Entonces Pablo dice, ahora pues vamos a los gentiles. Pablo siendo llamado por Dios para predicar a los gentiles, Hechos 9:15, y siendo el apóstol de los gentiles, Romanos 11:23, él entonces ahora predica a los gentiles y enseña a los gentiles. Sin embargo, había judíos que no les gustaba eso. Y ellos fueron a Antioquía y le dijeron, es necesario obedecer el rito o los mandamientos de Moisés, Hechos 15:1 y versículo 5 también. Pablo y Bernabé entonces, teniendo una discusión no muy pequeña con esta gente, se vieron ellos necesarios ir a Jerusalén y a predicar y a enseñar lo que Dios había hecho con ellos. Pedro, en Hechos capítulo 15, versículo 7, es el primero que se levanta y defiende lo que Dios había hecho. Él ya había tenido una experiencia. En Hechos capítulo 10, Dios le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo te digo que mates y comas, no lo llames inmundo. Y Pedro entonces se dio cuenta, versículo 34, de que en Dios no hay acepción de personas. El Evangelio se predica tanto a judíos como a gentiles. Este hombre entonces, recibiendo revelación de Dios y predicando y discutiendo y debatiendo en contra de Santiago, los apóstoles que estaban en Jerusalén, defendiendo lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, este hombre poco después se encuentra en una situación semejante a lo cual habla segunda de Pedro. En Hechos capítulo 15, versículo 30 en adelante, miramos nosotros en donde Judas, Silas y Pedro van a Antioquía, inmediatamente después de hacer una decisión. Y el versículo 28 dice que aún el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con ellos. Se hizo la decisión, pero estando él ahí en Antioquía, Pedro, Gálatas capítulo 2, dice el apóstol Pablo, yo tuve que resistir a Pedro cara a cara porque era de condenación. Y lo que Pedro estaba haciendo es de que cuando venían hermanos de Jerusalén, y apenas había pasado esto, cuando venían hermanos de Jerusalén, los judíos, él se retiraba a los judíos y menospreciaba a los gentiles. ¿Qué me enseña eso? Me enseña un hombre que no tiene convicción. Me enseña un hombre que no es estable. Me enseña un hombre que tomó por poco la decisión que el Espíritu Santo había llegado a un acuerdo con todo lo demás en Jerusalén. Este hombre debería de pararse y decirle a los judíos, esta fue la decisión que se llevó a cabo. Sin embargo, miramos nosotros a este hombre que se apartó. Inconstante, inestables. Y esa es otra raíz en por qué vemos nosotros cambios dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque les pregunto yo, hermanos, especialmente a aquellos quienes hemos tenido ya tiempo en el Evangelio, que hemos predicado la palabra del Señor, ¿qué les ha hecho a ustedes cambiar su manera de pensar?
¿Qué les ha hecho a ustedes su manera de pensar? ¿Qué les ha cambiado aquello lo cual ustedes antes pensaban? Antes defendían que la cena del Señor era el domingo y que la cena del Señor era el primer día de semana, que la ofrenda era el primer día de semana y que todo esto se debe llevar a cabo como dice la palabra del Señor. Sin embargo, ahora se oyen diferentes ruidos, cambios dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y mañana, Dios mediante, vamos a mirar sobre estos cambios. Voy a traer boletines, voy a traer periódicos, voy a traer todo aquello lo cual, para que se lea acá en nosotros, en donde miramos nosotros cambios. Y no solamente de la iglesia de los anglosajones, sino que también dentro del cuerpo de la iglesia de los hispanos de la misma manera. Cambios. Cambios. Nosotros como predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debemos de ser como Micaías. ¿Recuerdan? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Acab quería conquistar a Ramot de Galat. Le llama a Josafat y viene el rey de Dios a juntarse con Acab y le dice a Josafat: yo quiero oír palabra de Jehová, si esto es provechoso. Y Acab llama a sus profetas: vengan, profetícenos, ¿vamos a guerra o no vamos a guerra? Oh sí, Acab, van a guerra, Jehová está con ustedes. Josafat, todavía no conforme con eso, le pregunta: yo quiero ir a un varón de Dios. Yo quiero ir a un varón de Dios que nos profetice, que nos enseñe. ¿Hay tal persona en este pueblo? Por allá hay uno, pero no, hombre, ese cuando predica, me predica equivocadamente. Me dice que yo no voy a hacer esto, que esto, lo otro. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y dice: pues llámale, que venga. Y cuando él venía, el profeta de Dios, los profetas de Acab le dicen: si sabes lo que es mejor para ti, vale más que enseñes lo que nosotros hemos enseñado. Vale más que enseñes lo que nosotros hemos enseñado. Este hombre de Dios se para sin temor, sin miedo, y dice: yo hablaré lo que Jehová me ha dicho. Yo hablaré lo que Jehová me ha dicho. Y eso es lo que nosotros necesitamos que hacer. Nosotros debemos de hablar lo que Dios nos ha enseñado. Y lo que no nos ha enseñado, entonces hay que callar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.